Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gusto, un privilegio, un gozo siempre estar con ustedes por medio de estos medios, por medio de mi Facebook, por medio de mi canal de YouTube, Reconditios. El Rincón de Dios creado para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de la tiniebla de su luz admirable. Es un gozo poder estar con ustedes en este día predicando la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que vive y permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse, dice el Señor. El mundo y sus pasiones pasarán, dice el Señor, pero que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El consejo de Yahvé permanecerá por todas las generaciones. Amén, amén y amén. Y su verdad también permanecerá por todas las generaciones. Entonces le pido a Dios que en esta hora me dé a mí el hablar conforme a su verdad, conforme a su evangelio, conforme a su palabra, conforme a lo que Él quiere que yo predique, para que Él y solo Él sea glorificado. Le pido a Dios que sea Él obrando por medio de de su Santo Espíritu en mi vida, para que yo no haga otra cosa sino predicarle el evangelio que Él me ha dado a conocer, que Él me ha enseñado y con el cual he sido instruido. Se lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se lo pido a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, recordemos que estamos aún en Mateo 18, ¿verdad? Perdón, hermano. Estamos aún en Mateo 18. Hoy vamos a estar en Mateo 18, 23 al 35. Y es importante que tengamos en cuenta el contexto. Venimos hablando, ayer terminamos hablando del perdón, de cómo se debe perdonar al hermano. Y bueno, y mi Señor Jesús explica cómo es que nosotros dentro de la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que hacer para perdonarnos los unos a los otros. Y dice que si uno ve dice que si tu hermano te hace algún mal, tú hables con tu hermano. Si tu hermano te escucha, habrá ganado tu hermano. Si no, busca a los testigos y háblale, repréndele enfrente de ellos. Y si ellos no escuchan, y si él no escucha a los testigos, entonces ve y exponlo a toda la iglesia. Amén. Entonces venimos hablando de cómo debemos perdonar, y mi Señor Jesús termina diciendo que no 7 veces 7 hay que perdonar a tu hermano, sino 67 veces 7. O sea, todo el tiempo hay que perdonar, ¿ok? Hay que perdonar al hermano por cualquier cosa que nos haga. Porque tenemos que tener en cuenta que más habemos ofendido nosotros a Dios, y Dios nos ha perdonado. Nosotros ofendemos a Dios todos los días con nuestros pensamientos, con las cosas que hacemos o con las cosas que no hacemos, con las cosas que decimos. Todo el tiempo estamos pecando en contra de Dios. Entonces mi Señor Jesús aquí nos explica que debemos perdonar al hermano todo el tiempo que esté o nos ofenda, porque Dios así lo ha hecho para con nosotros. Dios nos ha perdonado de todos esos pecados que teníamos contra Él en la cruz de Calvario, y asimismo debemos perdonar a nuestros hermanos en Cristo o a cualquiera que nos ofenda todas sus ofensas, porque Cristo nos perdonó en la cruz completo. Cristo no nos perdonó en la cruz por 10 pecados. Cristo no nos perdonó en la cruz por 20 pecados. Cristo no nos perdonó en la cruz por 100 pecados. Cristo nos perdonó en la cruz por los millones de pecados que teníamos, que vamos a tener y que tendremos. Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz, así que el Señor Jesús y su Dios quiere que nosotros perdonemos todas sus ofensas a aquellos quienes nos ofenden. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver en este pasaje. Mi Señor Jesús
lo va a explicar, ¿verdad? Con una parábola. Conocida como la parábola de los dos deudores. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor me guíe y me ayude a interpretarla correctamente conforme a su voluntad y para gloria y alabanza de su santo nombre, ¿ok? Leemos Mateo 18, del 23 al 35. Dice así la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le exhortó y le perdonó toda la deuda. Amén. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y asistiendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su rey, a su señor, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve contigo? Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Gloria a Dios por Cristo Jesús, que nos enseña a través de esta maravillosa parábola que debemos perdonar. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por Cristo Jesús, que está tu Espíritu Santo guiándome en toda la predicación para que yo pueda exponer la palabra del Señor fielmente, porque allí es donde Él se glorifica, en su verdad, en su palabra. Cuando uno es guiado por su Espíritu Santo, Él se glorifica. Amén, amén. Entonces le pido a Dios esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok. Como siempre, vamos a estar versículo por versículo interpretando la escritura, ¿ok? Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, ¿ok? ¿Por qué utiliza la palabra por lo cual? Porque este por lo cual, o también se utiliza el así que, ¿verdad? Por lo cual, o así que, o ese tipo de palabra indica que Jesús va a proseguir a explicar lo que había dicho anteriormente. Es decir, él terminó en el versículo 23 diciéndole
a Pedro, que creo que fue que le preguntó, le dijo, no te digo 7 veces, sino hasta 60 veces 7. Entonces, por lo cual, del versículo 23, indica que mi Señor Jesús va a explicar en forma de parábola, por medio de una parábola, lo que Él quiso decir en el fragmento anterior, en la porción anterior, en el versículo anterior, ¿ok? Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, ¿ok? Está comparando o está enseñándole a sus discípulos cómo es el reino de los cielos, cómo se obra, cómo procede Dios de su reino, qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios hace, procede en el reino de los cielos, cómo es que Dios perdona, cómo es que Dios logra perdonar al pecador. Y esto es lo que él quiere, está comparándonos, manifestando cómo es el reino de los cielos, cómo se obra, cómo procede Dios por medio de esta parábola, ¿ok, hermano? Entonces es muy importante esto. Recordemos que la parábola es un lenguaje figurado del cual mi Señor Jesús se valía mucho o casi siempre cuando hablaba con el pueblo hebreo, y por medio de este lenguaje figurado Él revelaba grandes secretos, grandes misterios del reino de los cielos, pero solo lo entendían aquellos para los que estaba preparado, ¿ok? Los apóstoles, y bueno, lo que a mi Señor Jesús se lo quería revelar, ¿ok? Entonces, en esta parábola vamos a ver, Jesús nos va a explicar cómo procede Dios a perdonar al pecador, por qué lo hace, cómo lo hace, qué lo mueve a perdonar, y cómo es ese perdón que recibimos del cielo. Es lo que mi Señor Jesús va a explicar por medio de esta bella parábola. Y comenzando a hacer cuentas, ok. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Ok. Y versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjese bien. El rey manda, o sea, hace cuenta con sus siervos. Y había uno, de entre todos los siervos, había uno que le debía 10 talentos. 10,000 talentos. 10,000 talentos era una cantidad impagable. No se podía pagar los 10,000 talentos. Ese siervo que le debía los 10,000 talentos al rey, ¿verdad? Nunca le iba a poder pagar esos 10,000 talentos. Eso era una cantidad exuberante de dinero que el siervo nunca iba a alcanzar. Ni la generación de su generación, ni de su generación, ni bueno. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto al reino de los cielos? Hermano y amigo, la deuda que nosotros teníamos para con Dios por causa de nuestros pecados era impagable. Nosotros, el ser humano, no podía hacer nada para pagar toda la deuda que le debemos a Dios. Nosotros le debemos a Dios mucho más que 10,000 talentos. Nosotros le debemos nuestra vida, todo lo que tenemos es de Dios. Y aún así pecamos todos los días ante Él. Y esos pecados podemos decir que son la deuda que tenemos para con Dios. Todas las veces que lo hemos ofendido,
todas las veces que habemos hablado mal de la persona, todas las veces que habemos mentido, todas las veces que no le hemos obedecido, toda esa deuda, Dios no la tenía anotada. Pam, pam, pam. Me deben esto, me deben aquello. Y la paga del pecado no es otra cosa que la muerte. Para que nosotros pudiéramos estar en deuda con ese rey, recordemos que aquí en la parábola, el que manda a hacer las cuentas es el rey, ¿verdad? Bueno, Dios es ese rey que manda a hacer las cuentas, pero resulta y acontece que todos nosotros estábamos antes de Cristo en número 2 para con Dios. Es decir, todos nosotros estábamos en la posición del siervo que le debía 10.000 talentos. En una posición que hiciéramos lo que hiciéramos, hermano, con nuestra fuerza, con nuestra carne, con nuestra inteligencia, hiciéramos lo que hiciéramos, no íbamos a poder pagar esa deuda. Porque esa deuda que es tan estratosférica, tan grande, no sé si es una palabra estratosférica, pero ya lo dije. No podemos pagarla, hermano, porque la paga del pecado no es otra que la muerte. Entonces nosotros estábamos en esta misma condición que está el siervo que debía 10.000 talentos, hermano. Nosotros no podemos. Es decir, perdón, hermano. Perdón. Es decir, no es que como yo predico el evangelio y predico, no es como yo voy para la iglesia y voy todos los domingos y me gozo, no es que yo, lo que haga para el Señor yo, o tú, hermano que me ves, no es paga de esa deuda. Nosotros, el ser humano, está completamente incapacitado para pagar esa deuda. Entonces nosotros estábamos aquí como nosotros somos, todos nosotros, antes de tener a Cristo en nuestra vida, éramos como ese siervo que no podía pagar nunca en la vida los 10.000 talentos. Entonces, ¿qué le espera a este siervo por no poder pagar esos 10.000 talentos? Vamos a ver qué dice el versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Claro, el rey estableció, como este no me va a poder pagar esa cantidad, porque es muy exuberante, porque era una cantidad incalculable, por así decirlo. Bueno, yo que soy el rey, ¿verdad? Yo establezco la forma en que me va a pagar, y yo, para que él me pague, que se venda todo, que venda su casa, que se venda él y su mujer y me pague la deuda. Yo les voy a dar a ellos todo como esclavos, para que esa deuda me sea salvada. ¿Ok? Entonces, llevando esto a nuestra condición antes de Cristo, ¿cuál era la única forma y la forma que Dios estableció para pagar el pecado? La muerte, hermano. La paga del pecado es la muerte. Así que si nosotros queríamos pagar esa cuenta o esa deuda con nuestros propios medios, solamente teníamos que morir, más nada. O sea, solamente morir y pagábamos la deuda. Entonces era imposible que nosotros pagáramos la deuda y cumpliendo así la condición que Dios estableció. Y así como era imposible
que este hombre, este siervo de la parábola, pagara la deuda a costa de esta condición que mandó el rey, que era justa porque, bueno, es el rey. Y el rey decreta, y lo que el rey decreta se hace, ¿ok? Y es justo porque le deben al rey, y él ve cómo se va a cobrar, ¿ok? Cómo se va a cobrar la ofensa o la deuda. En este caso, Dios, que es justo, Dios estableció que para cobrarse las ofensas que nosotros le hacemos a Él siempre, nosotros tenemos que morir. O el ser humano tiene que morir, en pocas palabras. Entonces están viendo cómo se asemeja esta palabra al reino de los cielos. Entonces aquel siervo postrado le suplicó, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Fíjense bien. El siervo postrado se humilló ante el rey, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Amén. Recordemos que Cristo venía diciendo en los pasajes anteriores que tenemos que recibir el reino de los cielos como un niño para poder entrar en él. ¿Y que dijimos que significaba eso? Que tenemos que ser humildes como un niño y reconocer delante de Dios, delante de nuestro Señor, delante del Rey, que no podemos hacer las cosas, que necesitamos de su misericordia, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su bondad para poder entrar en el reino, para poder alcanzar misericordia, ¿verdad? Entonces esto es lo que ese siervo hace cuando el rey le dice: no, pero lo que vamos a hacer es que vamos a vender a su esposa, a él y a su familia, a su casa, y con lo que me den me cobra la deuda. Y todavía va a quedar fallo. O sea, todavía... ¿Ok? Pero el siervo fue humilde, se humilló, reconoció su impotencia delante del rey. El siervo hizo lo que tenía que hacer: humillarse, ser humilde, reconocer: sí, Señor, sí, mi rey, yo te debo mucho, en verdad, pero ten misericordia de mí y espérame, ten paciencia y yo te pagaré todo lo que te debo, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo este rey es nuestro Dios de Israel, o se refiere al Dios de Israel, porque fíjense cómo actúa el rey. Fíjense cómo actúa el rey. Aquí está el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Fíjense bien, el Señor movido a misericordia, hermano, quiere Dios de toda misericordia y Padre de toda consolación, nuestro Dios, para perdonarnos a nosotros toda la deuda, que era mayor a 10,000 talentos, que era mayor a cualquier cosa monetaria que nosotros podamos alcanzar, a cualquier suma de dinero que nosotros podamos llegar con el sudor de nuestra frente, ¿verdad? Dios nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Por qué? Por misericordia, hermano. Misericordia quiero, dice el Señor Jesucristo, y no juicio. Este rey fue movido a misericordia, hermano. Este rey no tenía por qué perdonarle la deuda. No. O sea, no es como la gente dice. La gente piensa o dice: no, yo voy a hacer cosas malas. Voy a beber, voy a hacer toda clase de maldades, y cuando me vaya a morir me arrepiento y Dios me perdona porque Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, y como este rey, Dios por misericordia nos ha perdonado, hermano. Pero Dios, dice el mismo Dios sobre él, que yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré
del que yo me compadezco. Aquí en esta parábola vamos a ver esa verdad, porque hay uno que alcanza la misericordia de Dios, pero hay otro que no. Entonces uno no puede decir, no, yo voy a hacer lo malo y cuando me muera yo me arrepiento. Porque no sabemos si Dios nos va a brindar su misericordia en nuestro último momento. Entonces no podemos tener esa mentalidad tan errada de querer alcanzar la misericordia de Dios en el último momento, porque la misericordia es de Él y Él la da a quien quiere y como quiere. Amén. Entonces, bueno, ahora vemos que este rey le perdonó todita la deuda. O sea, no le debía. Ahora el siervo pasó de deber 10.000 denarios a deber 0 denarios. Pasó a tener una cuenta en rojo a una bella y hermosa cuenta en 0. ¿Sí? No le debía nada. Estaba en paz para con el rey. Ok. Como le dije, el rey es Dios, simboliza a Dios Padre. Entonces, Dios Padre ha tenido misericordia con nosotros. Y por esa misericordia y amor es que Cristo ha venido al mundo a dar su vida en rescate por mucho, ¿verdad? Por todos nosotros, los que debemos de ser salvos y heredar la vida eterna, gloria a Dios. Pero el Dios de Israel no solamente nos ha tenido misericordia. Claro, si no tuvo misericordia porque nos perdonó toda la deuda sin merecerlo. ¿Okay? Nos perdonó porque salió de Él, de su carácter misericordioso, perdonarnos toda la deuda por medio de Cristo Jesús. Y ya estamos en paz para con Dios. No, antes le debíamos todo a Dios, pero ahora estamos en paz para con Dios. Estamos en 0 y no tenemos deuda para con Él. Alabados a Dios por la sangre de Cristo. Pero Dios, aparte de ser misericordioso como este rey, también podemos añadirle que es lleno de gracia y bondad. ¿Por qué? Porque lo increíble, aunque ya es muy increíble que Dios nos haya perdonado todos nuestros pecados en Cristo Jesús y que nuestra cuenta de ser de 10.000 pecados pase a ser de 0 pecados, por dar un ejemplo, por medio de Cristo Jesús. Aunque eso es increíble y le doy gloria a Dios por eso, Dios no se quedó ahí. O sea, Dios no se conformó. Dios es tan bueno que no solamente puso nuestra cuenta en 0 para con Él, sino que hizo algo mucho más allá. Dios siempre da más de lo que nosotros pedimos y hasta de lo que nosotros merecemos. Amén. Dice la Escritura que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si parecemos con Él, seremos glorificados con Él. Y este versículo es algo impresionante. Porque ¿qué quiere decir a ciencia cierta que todo lo que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo? Que todo lo que le pertenece a ellos nos pertenece a nosotros. No es que Dios solamente nos perdonó la deuda. No. O sea, sí no la perdonó, pero Dios fue más allá que el rey de esta parábola. Porque Dios solamente no nos perdonó, sino que nos hace participantes en Cristo Jesús de toda su riqueza. Es decir, ese siervo fue perdonado, pero siguió siendo siervo, ¿cierto? No, nosotros, aparte de que fuimos perdonados por todos nuestros pecados en la cruz de Calvario, por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, aparte de eso, Dios, por medio de Cristo, nos hace herederos de todo lo que debe. Es decir, Dios nos adopta y nos hace
parte de la realeza. ¿Me entiendes? Nos hace parte de la gran familia de Dios. Algo que no está pasando aquí. En la parábola, el rey, movido a misericordia, le perdona toda la deuda al siervo, ¿verdad? Que le debía mucho. Pero Dios, nuestro Dios, no solamente hace eso con nosotros, sino que nos hace parte de la realeza y coheredero con Cristo y heredero de Él. Amén, gloria a Dios. Entonces, por eso es que la salvación es tan grande, hermano, y tenemos que darle gloria a Dios, porque como estamos viendo en esta parábola, esa deuda que nosotros teníamos con Dios era impagable. Era impagable. Y no solamente Dios no canceló la deuda por medio de Cristo Jesús, no quedó ahí, sino que Dios nos hizo a nosotros multimillonarios, hermanos. Nos hizo ricos en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Hermano, Dios no solamente dejó nuestra cuenta bancaria en cero, es decir, sin deuda. No solamente borró el saldo negativo que teníamos, no, sino que nos dio una cuenta bancaria multimillonaria en los cielos. Y no me malentiendan, no quiero decir que por eso tenemos que ser ricos en la tierra y nada por eso. Nuestras riquezas son espirituales en Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque dice la palabra que bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra, hermano. Nosotros, los hijos de Dios, en el siglo venidero, vamos a ser herederos de la tierra, hermano, y su plenitud. Así que gloria a Dios. Nosotros que ahorita, tal vez usted que me ve, o me oye, no sé, aunque ahorita no tenga una casa muy cómoda, ni muy grande, no se preocupe por eso. Dios es bueno y en el reino de los cielos tiene una mansión que ustedes se imaginan. O sea, una mansión completamente asombrosa para cada uno de sus siervos. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se lo había dicho. Y si me voy a preparar morada, volveré y los tomaré conmigo para que yo esté, ustedes también estén, hermano. Gloria a Dios porque Él no solamente fue movido a misericordia, como el rey de la parábola, sino que por gracia nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Cristo. Gloria al nombre del Dios de Israel, gloria al Cordero de Dios, hermano. Porque esto es la gracia sobreabundante de Dios, que no solamente nos perdona los pecados teniendo misericordia, sino que también, Señor, nos hace participantes de la naturaleza de Cristo. Nos hace herederos juntamente con Cristo. Amén, hermano. Entonces, gloria a Dios por eso. Vamos a ver. El Señor le perdonó toda la deuda. Gloria a Dios. Dios a nosotros nos ha perdonado toda la deuda, pero no, hasta ahí no era el plan de Dios. Dios sí nos perdonó toda la deuda, todos los pecados en Cristo Jesús, pero Dios quería que su pueblo tuviera parte con Él, en su riqueza, en su reino, en su gloria, en su divinidad, hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces, alabado sea Dios, porque no solamente fue movido a misericordia, que sí lo fue. La misericordia de Dios se ve en la cruz, se ve en Cristo, pero también se ve su sobreabundante gracia para no darnos lo que no merecemos. Eso es misericordia. Y para darnos más allá de lo que merecemos. Eso es gracia. Amén, gloria a Dios. Entonces, ok. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Fíjense bien, el siervo sale librado de toda la deuda
el Señor movió una misericordia, le pagó toda la le canceló toda la deuda. Pero vemos que cuando este siervo sale de allí completamente justificado, completamente sin deuda, ¿verdad? Vemos que ve a un siervo, se encuentra con un consiervo, o sea, con un compañero de trabajo de él, y lo comienza a agobiar y a ahorcar diciéndome, págame lo que me debes. Y el siervo apenas le debía 100 denarios. Entonces, hermano, fíjense la gran misericordia que tuvo el rey con ese siervo, que perdonó toda la deuda. Y él no le podía perdonar los 100 denarios, las 100 moneditas de esas que le debía el compañero. Entonces ahora lo llevo a la realidad. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro en la cruz de Calvario. Dios nos ha perdonado a nosotros más ofensas que cualquier ser humano. No se imaginan, hermano, la cantidad de ofensas, hermanos y amigos, la cantidad de ofensas que Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Incontable, inimaginable, hermano. O sea, la cantidad de ofensas que Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús no cabrían en el mundo. O sea, es algo exorbitante, ¿verdad? Entonces, recuerden que mi Señor Jesús dijo que debemos perdonar 67 veces 7 al hermano. Por eso, hermano, porque así como Dios nos ha perdonado todas nuestras millones y trillones y cuatrillones de ofensas, por poner un número, asimismo nosotros tenemos que perdonar cualquier ofensa que haya hecho el hermano con nosotros, porque más nos ha perdonado Dios a nosotros, porque más misericordia ha hecho Dios con nosotros, y Dios quiere que nosotros le imitemos a Él en todo. Bienaventurado es misericordioso. ¿Por qué? Porque alcanzará misericordia, hermanos. Bienaventurado es misericordioso, porque alcanzará misericordia. Dios quiere que su pueblo sea misericordioso, como este rey de la parábola fue misericordioso con ese siervo que le debía 10,000 denarios. Y como Dios, ¿verdad? Dios Padre de mi Señor Jesús fue y es y sigue siendo misericordioso con todos nosotros, que aún por hoy le fallamos, hermano. Entonces Él quiere. Por eso Jesús le dice a los fariseos: misericordia quiero y no juicio. Aprended qué es la misericordia. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros le imitemos, que nosotros que somos sus hijos lo imitemos a Él, que nosotros que somos sus hijos imitemos a Cristo, que fue lleno de misericordia y de gracia, ¿verdad? Y vemos eso en toda la Biblia, como Jesús tiene misericordia de la gente pobre, de la gente enferma, de la gente que tiene demonios. Él, movido a misericordia, lo sanaba, ¿verdad? Y Él no lo buscaba, sino que lo libraba de ese mal que ellos tenían, ¿cierto? Eso es misericordia. No es que la gente mereciera ser sanada, no es que la gente no mereciera estar como estaba, es que Cristo manifestó la misericordia de Dios en cada uno de los milagros, ¿verdad? Al igual que este rey, no es que el siervo merecía que se le pagara la deuda, no es. Pero este rey fue movido a misericordia, porque Dios es Dios de misericordia. Dios de misericordia y Padre de toda consolación. Entonces, ¿qué quiere Cristo que aprendamos con esto? Que imitemos al Dios que lo envió, que lo imitemos a Él y seamos misericordiosos. Y recordemos que sea cual sea la ofensa que esta persona me hizo a mí, que este hermano me hizo a mí, no es mayor que la que yo le he hecho a Dios. No es mayor que la que llevó a Cristo a morir en una cruz por mí. No es mayor.
Recordemos esto, hermano. Cualquier ofensa que nos hagamos, cualquier ofensa que el hermano te pueda hacer, no es mayor que la que tú le haces a Dios todos los días. No es mayor, pero Él ya te perdonó toda esa ofensa en la cruz del Calvario. Si tú eres hijo de Dios, si tú hoy estás en Cristo, es porque ese Dios misericordioso y gracioso, es decir, lleno de gracia, te ha perdonado inmerecidamente por pura misericordia y amor. No porque tú te lo merezcas. Asimismo, Dios quiere que su pueblo tenga misericordia con aquel que le ofende. Que no le ahogue como este mal siervo malvado, como vamos a ver ahorita que lo llama la palabra, que agarró a compañero de trabajo y lo ahogó y lo estranguló y págame la deuda, y lo que le dieran 100 denarios, hermano. Lo que eso era en aquel tiempo un mes de salario, creo, si no me equivoco. Entonces ese es el problema. Nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos sido salvados por misericordia y por gracia, tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, hermano. Porque cualquiera, escúcheme bien, cualquiera que sea la ofensa que tu prójimo te hizo a ti, o que tu hermano en la fe te hizo a ti, no es mayor que la que tú le haces a Dios todos los días. No es mayor que la que yo le hago a Dios todos los días. No es mayor, pero aún así Dios, por pura misericordia y gracia, nos perdonó toda esa deuda en la cruz del Calvario en Cristo Jesús, para que no tuviéramos la consecuencia de la deuda, la muerte, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo sigue Jesús explicando esta hermosa parábola, hermano. El siervo malo lo agarró por el cuello y le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, portándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo yo te pagaré todo. O sea, el siervo que le debía 100 denarios, ¿verdad? Le dice a que le debía todo 10.000 denarios al rey, que el rey le pagó todo, le perdonó o le canceló toda esa gran deuda, ¿verdad? Le decía, le hizo lo mismo que le hizo con el rey, se la arrodilló y le dijo: ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Pero este siervo malvado no hizo como hizo el rey, no le perdonó toda la deuda, sino que fíjense lo que hizo. Bien, versículo 30. Más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Fíjense bien, pero él no tuvo la bondad, la misericordia que tuvo el rey, sino que él agarró a su consiervo y por esa pequeña deuda lo tiró a la cárcel hasta que él se la cancelara. Obró de mala manera. ¿Por qué? Porque él tuvo que haber hecho con su compañero lo que el rey bueno y misericordioso hizo con él. Pero no lo hizo así, sino que por esa pequeña deuda, que era algo mínimo, que era un mes de sueldo, lo echó a la cárcel. Entonces vamos a ver lo que pasa después. Entonces, ya viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Claro, compañeros de ellos vieron el escándalo que este hombre formó, que iba a matar al otro hombre por esa pequeña cantidad de dinero. Viendo esto y sabiendo el bien que su rey le había hecho a este consiervo, a este siervo, entonces ellos fueron a contarle al rey lo que habían visto con sus propios ojos, ¿verdad? Y fíjense lo que pasa después. Seguimos. Fíjense cómo se refiere el rey, fíjense cómo se refiere el rey
a este siervo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Fíjense bien, cuando el rey se entera de ese conflicto que hay por solamente 100 denarios, ¿verdad?, que le deben, y cuando él se entera que el siervo que perdonó la gran deuda echó a su compañero a la cárcel por 100 denarios, él lo manda a llamar y le dice: siervo malo, así le dice, siervo malo, fíjense bien, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque tú me rogaste. Versículo 33: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo la tuve misericordia de ti? Claro, Dios nos va a decir a nosotros, si no perdonamos: siervo malo, yo te perdoné todos mis pecados, todos tus pecados, te los perdoné. Te dejé la cuenta en cero. En la cruz mi hijo canceló esa deuda, canceló el acta de los decretos que le era contraria. Yo le perdoné todo en la cruz. Yo le perdoné a ustedes todas las ofensas que ustedes me han hecho a lo largo de los siglos en la cruz. La cancelé y ya no recuerdo más esas cuentas viejas y pasadas. Y entonces nos dice Dios: así mismo ustedes tienen que hacer con aquello que los ofende. Dios quiere que nosotros imitemos su misericordia, hermano. Ese atributo tan bello que Él tiene de ser misericordioso. Él quiere que con esta palabra que nosotros recordemos que no importa la ofensa que nuestro prójimo, nuestros hermanos en Cristo nos puedan hacer, no son más grandes que la ofensa que le hemos hecho nosotros a Dios y que le hacemos día a día. Y aún así, hermanos, Él nos perdona. Él dice: vean, sigan mi ejemplo. Yo los he perdonado a todos ustedes en Cristo Jesús, pecadores que merecían el infierno, pecadores que no merecían mi gracia, que no merecían ser llevados a mis hijos. Yo los he perdonado a todos ustedes. Y es mi anhelo, y es lo que quiero, que ustedes hagan lo mismo con sus hermanos que los ofenden. Amén, gloria a Dios. Que sean misericordiosos, porque así se van a asegurar de alcanzar la misericordia de mí. Amén, gloria a Dios. Y que ya la hemos alcanzado si estamos verdaderamente en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces fíjese lo que le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que él debía, hermano. Fíjense el cambio de actitud del rey justo, bueno y misericordioso. Fíjense el cambio de actitud, ¿no? Agarró a ese siervo y le restituyó perdón, agarró a ese siervo que ya le había perdonado toda la deuda y se la volvió a restituir, y le dijo: métanlo en la cárcel hasta que no me pague el último centavo. ¿Cuándo iba a salir ese siervo de la cárcel? Nunca más la vi. ¿Por qué cayó en la cárcel? Por no tener misericordia y no perdonar a su compañero esa pequeña deuda. Asimismo dice el Señor que va a ser nuestro Padre Celestial con nosotros si no perdonamos de corazón a todos nuestros hermanos que nos ofenden. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere que lo imitemos. Porque Dios quiere que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. No es, fíjate, no es que ese siervo que se le perdonó la deuda mereciera que se la perdonara. El hombre no merecía que le perdonaran la deuda de los 10,000 talentos, ¿verdad? A veces la gente nos puede ofender injustamente, pues, o sea, a veces la gente nos puede agredir al estar en el mismo pueblo de Dios injustamente.
La gente no merece a veces que nosotros le tengamos misericordia, pero dice el Señor, nuestro Dios, pero ustedes tampoco merecían esa misericordia de mi parte. Así que yo quiero que ustedes actúen como yo. Aunque ellos no se merezcan la misericordia, sean misericordiosos. Aunque ellos no se merezcan la misericordia, sean misericordiosos. Imíteme a mí, su Padre Celestial. Sea perfecto como yo soy perfecto, dice el Señor. Y sean misericordiosos, sean imitadores míos. Yo sé que esa persona, por ejemplo, yo sé que esa persona que te ofendió no merece tu misericordia. Pero yo quiero que por amor a mí, por amor a la misericordia que yo tuve contigo, que te salvé de todos tus pecados y te saqué de ese presente siglo malo para llevarte a la nueva admirable de Cristo. Yo quiero que por esa misericordia que yo tuve, tú tengas misericordia de esa persona que te ofende. Así que Pedro, ¿cuántas veces, preguntó Pedro, hay que perdonar al hermano? Todas las veces. Todas y cada una de las veces que el hermano te ofende, hay que acordarse de esta bendita y gloriosa parábola. Porque claro, con las parábolas, ¿qué pasa? Que mucha gente también entiende mejor por medio de estas ilustraciones. Hay que acordarse de estas benditas parábolas y ponerlas en práctica. Y cuando nos ofendan, perdonar. Porque así mismo hemos sido perdonando nosotros. Y así mismo no. Aún mayor fue el perdón que Dios nos dio. Porque Dios tuvo misericordia, pero también tuvo gracia. Entonces, hermanos y amigos, esto es lo que quiere el Señor, que nosotros hagamos los unos a los otros, que nos perdonemos. Que como hemos recibido y hallado perdón de Dios por su misericordia, demos ese perdón a nuestros hermanos que nos ofenden. Porque si no lo damos, fíjese lo que pasa. Si no nos damos, ¿qué va a pasar? Dios se va a enojar con nosotros y va a decir, no pudiste perdonar a tu hermano que no te ofendió. Sí, te ofendió. Pero no te ha ofendido más de lo que tú me ofendiste a mí. Y yo te lo perdoné todo. Pero tú no pudiste perdonar al pecado, al hermano, esta pequeña ofensa. Entonces Dios allí, o el rey, Dios se va a airar y entonces nos va a castigar a nosotros por ser siervos malos. Tenemos que perdonar al hermano. No hay excusa para no perdonar al hermano. No hay excusa para no perdonar a un familiar que te haya hecho algo. No hay excusa. Porque recuerda siempre que tú digas, yo no le puedo perdonar esto a mi madre o a mi padre o a mis hermanos en Cristo. Recuerda siempre la gran deuda que Dios te perdonó a ti sin merecerlo, a ti por pura misericordia y amor. Recuerda siempre esta gran deuda y dime tú si tú no puedes perdonar al hermano que te ofende. Y dime tú si no puedes perdonar a la familia. Y dime tú si no puedes perdonar a que te hace daño. Dímelo tú si no puedes. Amén. Entonces, hermanos y amigos, tenemos que imitar a nuestro Señor y al Dios que lo envió, porque eso es lo que quiere, que seamos misericordiosos como Él ha sido misericordioso. Que demos por gracia lo que Él nos ha dado por gracia. Amén. La salvación, la vida eterna, la misericordia, todo eso por pura gracia. ¿Ok? Entonces, versículo 35, ya para terminar. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada hermano, a cada uno, cada uno a tu hermano sus ofensas. Ve lo importante que es perdonar. No importa el tamaño de la ofensa. No importa. Porque tenemos que acordarnos siempre de esto. Nada que me haga hecho el hermano en Cristo, o nada que me haga hecho mi familiar según la carne,
¿verdad? Es tan grave o tan terrible como lo que yo le he hecho a Dios todo este tiempo. Recordemos esto. Recordemos siempre eso cuando estemos enojados con un hermano, con un amigo, con un vecino, con un familiar, con un hermano de la fe. Recordemos, nada de lo que Él me ha hecho ni siquiera le llega por los talones, ni por la uña, ni no sé qué más decir a lo que yo le he hecho a Dios todo este tiempo. Y aún así, Él envió a su unigénito Hijo para cancelar esa deuda que yo no podía pagar, para dejar mi cuenta en ceros, para yo estar en paz para con Dios, algo que yo mismo no podía conseguir, ni algo que yo mismo no merecía obtener. Gloria a Dios, hermanos, recordemos siempre eso. Y recordemos siempre esta bendita parábola de los dos deudores. Y recordemos que así como actuó este rey, así mismo actúa nuestro Dios. Así mismo se rige el reino de los cielos. Así mismo así mismo será en el reino de los cielos, hermano. Recordemos que ese Rey misericordioso representa a nuestro Dios, lleno de bondad y misericordia, que nos perdonó todos nuestros pecados sin merecerlo en Cristo Jesús, y aún más nos dio de su gracia sobreabundante y nos hizo ricos como Cristo Jesús en los cielos. Amén. Pero por esas riquezas, por esa misericordia, por esa gracia que hemos alcanzado, es que nosotros debemos dar a los hermanos, a la familia, a los amigos, de eso que hemos recibido. Si alguno te ofende, de palabras, de hecho o de como sea, de cualquier forma, recuerda que esa ofensa es nada en comparación con lo que tú has ofendido al Dios que te amó y envió a su unigénito Hijo por ti, a morir en una cruz para salvarte a ti, un pecador que merecía el infierno del fuego eterno. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano y amigo, seamos misericordiosos, porque así hallaremos misericordia. Seamos misericordiosos, porque nuestro Padre Celestial y su Hijo amado que Él envió son misericordiosos, y tenemos que ser imitadores de Cristo. Y tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿Ven? Seamos misericordiosos, porque así veremos la gloria de Dios y hallaremos siempre su misericordia. Amén y amén. Bueno, hermanos queridos y amigos que me escuchan, Dios los bendiga mucho, Dios los bendiga y los guarde. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes. Espero que sea para que el pueblo de Dios sea edificado, para que el pueblo de Dios, si alguno tiene algo contra el hermano o el hermano lo haya ofendido, perdone, nada cuesta, hermano, porque si nos ponemos a comparar, como ya les dije en la prédica, cuánto habemos ofendido nosotros a Dios a lo largo de nuestra vida sin Cristo, y aún a lo largo de nuestra vida con Cristo hay que admitir que seguimos pecando. Pero cuánto no más habemos ofendido a Dios y Él nos ha perdonado. Entonces, ¿qué excusa tienes tú para no perdonar? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es el pecado que te hizo tu hermano que tú no puedes perdonar? ¿Cuál es la ofensa? ¿Qué tamaño es la ofensa que tu hermano te hizo que tú no puedes perdonar? Espero que después de ver esta prédica, si tienes algún problema con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, con tu familia, vayas corriendo y perdones sus faltas, y lo perdones de corazón, como Dios te ha perdonado a ti de corazón. Y no solo eso, ha tenido misericordia de ti y te ha dado de su abundante gracia, por la cual hoy tú estás en Cristo y eres parte de la gran familia de Dios. Bueno, hermanos y amigos, Dios los bendiga mucho, Dios los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Señor alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo,
Que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo esté sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria